Y Ok. ya les voy a compartir pantalla. Entonces, al finalizar la asesoría, yo les comparto el link del video para que si ellas no pudieron ingresar desde el inicio, pues tengan luego acceso al video. Y lo otro es que el registro de asesoría también lo vamos a firmar en nuestro próximo encuentro. Voy a abrir acá la información de ustedes para que miremos de una vez entonces cuándo sería ese próximo encuentro. Entonces, según nuestro plan de trabajo, hoy estamos a 23 de abril, estamos teniendo nuestra tercera asesoría. Los compromisos que quedan de esta asesoría son para entrega el 12 de mayo. El 12 de mayo es de este domingo que viene en 8. Listo, tiene casi 15 días para esta entrega. Entonces, ¿o tienen más? ¿No tienen más? Serían 3 semanas Sí, aproximadamente. casi 3 semanas, listo. Entonces, bueno, el compromiso queda para ese domingo 12 de mayo y nuestro próximo encuentro, nuestra asesoría número 4, sería el 14 de mayo. El 14 de mayo mayo 14 a las 6 de la tarde también. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Como siempre, entonces vamos a mirar una retroalimentación de su entrega y vamos a continuar avanzando en los compromisos para la próxima entrega. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta sobre el reto? Ana, no sé si a nosotros nos van a colgar más información de la empresa en el portal. Básicamente, cuando arrancamos con el reto, nos pasaron una información pues como general para todos los equipos, pero no sé si se vayamos a tener información adicional a medida que vamos haciendo los entregables. Si esta información le va llegando paulatinamente a la empresa o simplemente ya es en la sustentación que vamos a tener como la retroalimentación de ellos. Sí, ya es en la sustentación donde realmente ustedes vuelven a tener un encuentro con ellos. ¿Qué pasa? Recuerden que al inicio de las asesorías yo les solicité unas preguntas, una información que de pronto ustedes consideraran que requirieran por parte de la empresa. Entonces, esa información de todos los equipos que me la enviaron, yo la pasé y la empresa dio respuesta y envió sus datos. Eso está publicado en la plataforma. No sé si de pronto ya lo vieron o estás de pronto hablando sobre más información aparte de la que ya está acá. Entonces, si ustedes van acá a Image Express, está todo lo que, digamos, ellos pudieron compartirnos. Esto es lo que tenían. Entonces, ya adicional a esto, no vamos a tener más información. Ya el reto se le da solución con los datos que podamos encontrar y con el análisis que ya nosotros podamos hacer. Pero más información de la empresa o más reuniones o contacto previo con ellos antes de la sustentación, no. Listo, perfecto, Ana, no hay problema. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, demos inicio a la retroalimentación. Entonces, tenemos acá, algo que me quedó la inquietud con esta entrega, y no sé si fue que de pronto no les quedó claro cuando lo hablamos al inicio, es la primera parte, porque recuerden que yo les dije, todo lo vamos a ir enviando junto. Y ustedes en esta entrega me omitieron lo de la entrega anterior. Entonces, Pues realmente nosotros teníamos esa duda. Si ajá, había que ir anexando cada vez que teníamos, pues, o teníamos una entrega al trabajo como tal, ¿cierto? sí. ¿Qué decisión tomamos nosotros? Enviarles solo lo de este entregable. Ujú, Pero según pues a lo que nos dices, sí es importante ujú, ir anexando, ¿cierto? Ahí sí. nos quedó faltando esa parte. Otra cosa, nosotros hicimos las correcciones del Ujú. primer entregable, pero pues No no lo las montamos. enviaron. Ajá, Sí, porque quedamos pues como con esa duda. con la Si era duda. solo exacto, Bueno, si ya era saben solo que la entrega. cualquier duda, muchachos, me escriben, no se queden con dudas. Sí, sí, total. De igual manera, Ana, es importante aclarar que los ajustes se hicieron,
es simplemente que no lo incluimos en el entregable, pero entonces no sé si hay manera de que te subamos nuevamente la información con el... No, ya para la próxima. Para la próxima, Ok. entonces me envían lo que tenían de la entrega anterior con las modificaciones que se les habían solicitado, con esta entrega, las modificaciones de esta entrega y con los compromisos que quedan para la próxima. Entonces ya Ok, el 14 sí revisamos ya todo. listo. Perfecto. Para que lo tengan presente, para que no tengamos varios documentos, varios trabajos, sino que en uno solo vamos anexando todo. Lo que yo les dije, no se preocupen por ahora por la extensión, que eso en la quinta asesoría es lo que vamos a hacer, a depurar, Listo. para que nos quede todo en ese solo documento de 15 páginas, digamos que máximo 20. Bueno, muchachos, entonces, bueno, esa como primer observación, ya saben entonces que para la próxima lo envían completo. Y acá tenemos, entonces ya ustedes empiezan el análisis de los entornos. ¿El compromiso cuál era? Realizar análisis de entorno cultural, político y económico. Ustedes lo hicieron, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Principalmente en el entorno político y en el entorno económico, no hicieron la conexión con el impacto de todos esos datos, de todas esas cifras para la empresa. Entonces, me están presentando muchos datos correctos, muchas fuentes confiables, pero no me están haciendo la conexión para el reto o para Image Express. ¿Qué es eso relevante? ¿Qué impacto tienen esos datos o esas cifras para la empresa en su proceso de internacionalización? Entonces, básicamente van a encontrar esos comentarios en toda esta entrega. Impacto, relación, análisis, porque realmente se necesita que si vamos a presentar unos datos, si estén alineados con la empresa, con el reto. ¿Listo? Entonces, acá como pregunta, ¿por qué es relevante para Image Express? Hay que mirar también, no es que no sea importante, es decir, hay que mirar qué vamos a dejar que realmente sí tenga un impacto, porque hay muchos datos que siendo importantes no tienen un impacto para el reto. Entonces, más bien de una vez los podemos empezar a depurar. Vamos a dejar solo lo que ustedes estén analizando que tenga realmente un impacto para ellos. Entonces, bueno, ¿por qué es relevante toda esta información para Image Express o cuál es la conexión que ustedes hacen de estos datos con el reto de internacionalización? Nombres propios en mayúscula, esto es pues más de forma que de contenido, Estados Unidos. Acá, bien, la población está distribuida de la siguiente manera, pero entonces nuevamente el comentario es impacto. Entorno político, nuevamente les digo, revisar todo este entorno en cuanto a qué, en cuanto al impacto y en cuanto a la relación para para Image Express. ¿Cierto? Entonces, sí, es importante saber sobre su política, el entorno del narcotráfico, la corrupción, la crisis migratoria, son temas muy relevantes. Pero, ¿qué impacto tendría eso si Image Express llega a México? Entonces, es conectarlo, hacer esa conexión. En cuanto a entorno económico, nuevamente les digo, son cifras importantes, pero no tienen conexión con el reto. Hace parte, bueno, entonces acá ya me hablan sobre el entorno económico, me están presentando esta tabla de resumen, bien, también es una tabla como de proyección, me parece importante. Y acá me hablan sobre el acuerdo de libre comercio. Esto es muy importante y esto sí debe estar en el trabajo, los acuerdos de libre comercio, pero en otro entorno, que lo vamos a ver hoy, para que entonces acomodemos esta sección de acuerdos de libre comercio en ese entorno que ya se los voy a explicar enseguida. Entonces ahí les hago la observación, como no hace parte del entorno económico, sino del entorno de comercio internacional. Bueno, entonces esto bien, esta relación de el salario mínimo comparándolo con diferentes países me pareció muy buena. ¿Cuál es la sugerencia acá? Porque si ustedes ven esta tabla nos ocupa casi que una página. Entonces, ¿qué les sugiero? Dejar solo el comparativo México-Colombia de este salario en dólares, salario en moneda local, precio canasta básica y cobertura. Dejarlo solo para Colombia y México. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Qué pena la hora. Hola, chicos. Bueno, no. No, tranquila que igual está grabado para que puedas ver la primera parte de la reunión.
Yo les Ah, comparto. bueno, señora, muchas gracias. Bueno, cuéntame, José. Ana, yo te quería, pues digamos que el comparativo que veamos de salarios mínimos a nivel regional Sí, tenía más como el enfoque más o menos y tornos en cómo es la situación actual entre este país en comparativa con el resto de la región. Pero ujú. de cara al enfoque que necesitamos para el proyecto, entonces solamente dejar entre Colombia y Sí, México. solo el de Nosotros, Colombia y México. Porque ok, estos otros países, incluso hay algunos que están siendo analizados por otros equipos, por entonces otros ustedes tipos, ok, no le van a dar información de otros países, pues que realmente ustedes no están analizando. Entonces, listo, sí, lo ideal acá es presentar, si vamos a hacer comparativos, Colombia-México, perfecto. que no nos involucremos con los otros. Listo. Situación de la industria gráfica en México, muy importante que lo tengamos en el trabajo. Entonces, ahí les pongo la observación de muy importante porque eso es muy importante, son para dejarlos cuando estemos haciendo la depuración, que luego no vayamos a borrar cosas que realmente sí deben estar en el trabajo. Entonces, ahí les dejo muy importante, es para que lo tengamos en cuenta, que eso va en la entrega final. Bueno, en el entorno social, realmente acá entorno social y entorno cultural es el mismo, no son dos entornos diferentes. Y acá en el entorno social me están hablando sobre que México es un país colectivista. Eso es una de las dimensiones culturales, entonces también por eso les digo, no más que separarlo acá, incluyamos esta parte social dentro del entorno cultural, que eso hace parte de la cultura. Y si me están hablando de que encontramos que es generalmente colectivista, entonces, ¿dónde lo encontraron? ¿Según quién? ¿Dónde lo vieron o dónde lo leyeron? Entonces, ahí es ponerle la cita. Igual en el entorno cultural me parece que está bien analizado porque lo están conectando directamente con Image Express. Directamente están haciendo esa relación con la empresa, pero no me están poniendo ninguna cita. Y es importante que me vayan poniendo de dónde están sacando esos datos. Obviamente acá, pues supongo yo que lo analizaron con las dimensiones culturales de Hofstede, el entorno cultural. Así es, Ana, sí, Ujú. así es. Entonces, ahí lo que vamos a poner es eso. Entonces, ¿cómo se citaría, por ejemplo, en este caso? Entonces, tenemos acá, ahora bien, si consideramos la dimensión de la orientación a largo plazo de México, nos encontramos con un país que tiene un bajo nivel en este. Entonces, acá estamos diciendo que tiene baja orientación a largo plazo. ¿De dónde lo sacamos? Vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a ingresar a Hofstede Insights, la página donde uno saca pues la información de cada país, y vamos a poner acá México. ¿Cierto? Entonces, acá ya vimos que tiene baja orientación a largo plazo, lo que ustedes están diciendo en su trabajo. ¿Cómo lo vamos a citar? ¿Cómo se debe hacer una cita dentro del texto? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué se pone? Se pone autor y año. Entonces, en este caso, ¿quién es el autor? Si ustedes están en esta página, ¿ustedes qué ven? ¿Quién es el autor de la información que está acá incluida? ¿Qué se atreverían a poner como autor? Hosted, Cualquiera, no les dé pena, que se vale también y equivocarse. Hosted se puede, no. Entonces, acá el autor es Hosted Insights, porque es la página que se llama así, Hosted Insights. Entonces, ¿cómo se va a citar acá? Vamos acá. Entonces, vamos acá. Se pone autor, ¿quién es el autor? Hosted Insights. Y año, coma año. ¿Tenemos un año publicado acá o no? Entonces vamos a mirar toda la información, de pronto acá abajo, no, estos son otros datos. Ajá, ajá.
No tiene el año publicado. Ah, bueno, tiene que aquí está. 2019. Entonces, año, acá es 2019, cierro paréntesis. Y ya me quedó la cita dentro del texto. Autor y año. Así se cita dentro del texto. Ahora hay que poner la cita en la lista de referencias. Entonces, ¿cómo se pone? Porque todo lo que incluyamos acá arriba, pues también debe tener abajo en su listado de referencias. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner acá en el listado de referencias? Ustedes lo tienen con Word, yo por lo general lo hago manual, se los voy a poner acá abajito, y ustedes lo organizan como ustedes lo quieran trabajar. ¿Cómo se cita? Entonces, se pone autor, que en este caso vimos que era Hofstede Insights, ¿cierto? Punto año. Año vimos que era 2019. Título. ¿Cuál es el título de esto? Compare countries, ¿cierto? Entonces, título, compare countries. Y recuperado ¿de dónde? Pues ahí ya ponemos el link de donde tomamos esa información. A esto se le agrega sangría francesa y listo. Ahí nos quedó la cita. Toda esa lista de referencias debe ir en orden alfabético, ustedes lo tienen bien. Acá su lista de referencias está bien, pero entonces deben incluir también las fuentes de donde están sacando la información del entorno cultural. Listo. Bueno, entonces eso en cuanto a retroalimentación. Básicamente es que vincular todos los datos que me están poniendo con Image Express. ¿Por qué es importante cada dato? ¿Por qué es importante cada cifra para el reto de internacionalización que ustedes están haciendo? No vamos a poner nada que no tenga impacto para el reto. Entonces, eso en cuanto a estos tres entornos. Ahora vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué sigue? Si ustedes recuerdan, por acá yo les había mostrado todos esos entornos que se analizan en un proceso de internacionalización. Teníamos el entorno cultural, el entorno político y legal, el entorno económico, que digamos que estos tres ya fueron pues cubiertos y analizados por ustedes, y ya seguimos con, entonces, vamos a mirar un entorno tecnológico y geoambiental, un entorno de comercio internacional y un entorno de inversión extranjera directa por hoy. Vamos a mirar esos tres. Entonces, en lo tecnológico y geoambiental, ¿qué se analiza? Se analiza, como su nombre lo dice, lo tecnológico, el acceso a tecnología que tenga ese país o esa ciudad, en el caso de que ustedes hayan elegido ya una ciudad específica para su proceso de internacionalización. ¿Por qué? Porque hay países que en su capital o en sus ciudades principales sí tienen buen acceso a tecnología, pero hay otras zonas del país, zonas rurales, que no tienen acceso. Entonces yo no puedo como empresa llegar a una zona rural donde yo voy a vivir de la tecnología o mi negocio necesita la tecnología y yo allá no voy a tener conexión. Entonces eso es muy importante analizarlo. ¿Cómo se analiza o dónde se analiza? Pues esa información, digamos que no hay una fuente que uno diga, acá van a encontrar el ranking de acceso a tecnología de los países, no. Pero pueden consultarlo en la página de la CIA, The World Factbook, que yo ya les había mostrado esta fuente. Digamos que es el Wikipedia de los países. Acá vamos a buscar a México. Y acá hay una parte que dice Communications. En Communications, ¿qué tenemos? Acceso a líneas fijas, accesos a líneas de móviles o de celular, sistema telefónico, código de internet, usuarios de internet, por ejemplo, si miramos acá, el 59.5% de la población en México tiene acceso a internet, casi que el 60% de las personas tienen acceso a internet. Está ubicado en la posición número 7 a nivel mundial.
Entonces miren que hay muy buena conexión, digamos, en temas de Internet en México. Y hay un total de 73.334.032 usuarios de Internet en el país. Entonces eso es muy importante para una empresa que desee llegar a ese país porque ya sabemos que eso es un público muy necesario al cual debemos acceder por fuentes electrónicas. Otra información, por ejemplo, miremos acá, suscriptores de celular o de teléfonos móviles. Tiene por cada 100 personas, 92 tienen celular. Eso también es mucho. A nivel mundial están en la posición 14. Tienen un total de 114.326.842 suscripciones de celular en el país. Entonces, nuevamente les digo, si vamos a poner estos datos tecnológicos, la idea es poner por qué es importante para la empresa. Sí, que tiene 114 millones de personas o de suscripciones a celular. ¿Y eso qué? ¿Cómo me impacta a mí? ¿Qué relación tiene para Image Express? Hacer siempre ese análisis. Bueno, entonces esto es una fuente. Como les dije, hay muchas otras fuentes. Ustedes pueden consultar por Google cómo es la tecnología en México o cómo es ese acceso a tecnología en México. ¿Qué más se dice? ¿Por qué se dice geoambiental? Por lo que yo les digo de las ciudades. Hay zonas del país donde no hay acceso a tecnología. Entonces es muy importante tener eso también en cuenta. Ana, una pregunta. Sí, Por ejemplo, lo que habíamos hablado en la asesoría pasada, que de pronto lo tenemos en mente enfocarlo más como hacia las exportaciones, pues como el producto terminado acá hacia allá, de pronto sí. ese tema de tecnología no sería como tan relevante, ¿no? Antes es más relevante porque la casa matriz Sí. está en Colombia. ¿Y cómo va a tener Bueno, contacto con el hablando pues como exterior? desde el punto de vista de desde la perspectiva de la comunicación. Porque si uno lo ve desde la tecnología, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el acceso a pues como al desarrollo que tengan allá en el tema de maquinaria y todo eso no afecta directamente a la empresa. ¿Sí No, me hago no entender? tanto el tema de maquinaria, no, pero el tema de acceso a Internet o Como a a tecnología de comunicaciones, sí. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás exportando, tú no tienes contacto físico con el cliente en el exterior. ¿Cómo van a ser los contactos? Y más con tanto acceso a Internet que hay en México, por Internet, por la página perfecto. virtual, por la página electrónica de la empresa. Entonces, ahí es que se vuelve importante. No tanto en el Listo, tema de acceso a maquinaria o a innovaciones tecnológicas, porque todo va a ser desde acá, pero sí a ese contacto con su cliente. listo, me queda claro, gracias. Bueno, bueno, entonces eso en cuanto al tema, en cuanto al ambiente o al entorno tecnológico y geoambiental. En cuanto al entorno de comercio internacional, era lo que yo les decía. Aquí en el comercio internacional, digamos que se analizan tres elementos relevantes. ¿Qué se analiza acá? Acuerdos comerciales, que ustedes ya lo tienen en su trabajo, porque ustedes ya me hablaron sobre los acuerdos comerciales. Se analiza balanza comercial y índice de rendimiento logístico. Se analizan esas tres cosas: índice de rendimiento logístico, balanza comercial y acuerdos comerciales. Entonces, ustedes acá ya tienen algo sobre acuerdos comerciales. Déjenme que tengo, bueno, acá que yo les dije que iba en otro entorno, lo vamos a poner dentro del entorno de comercio internacional. Acuerdos de libre comercio de México, me están diciendo que se firmó la Alianza del Pacífico con Perú, Colombia y Chile. Sin embargo, su tratado más importante es el TLCAN. Bueno, entonces, ¿cómo me van a analizar ese tratado de libre comercio? Solo enfocado con lo que le aplique para Colombia. A nosotros no nos interesa, para este caso, para este reto, cuáles son los acuerdos comerciales de México con otros países, porque nosotros vamos a exportar es desde Colombia. Entonces, desde Colombia, ¿qué alianza se tiene con México? Entonces, para eso, para que complementen esa información, se tiene la página tlc.gov.co. En esa página ustedes encuentran los acuerdos vigentes de Colombia.
Entonces, miren, hay un TLC entre Colombia y México vigente. Es el primerito que aparece. Si ingresan ustedes ahí, van a ver que tiene vigencia desde el 1 de enero de 1995. El acuerdo entró en vigor en Colombia en el 94, y Venezuela, pues Venezuela ya no está. Bueno, entonces acá que encuentran resumen del acuerdo, texto del acuerdo, ahí le di clic. Entonces encuentran resumen del acuerdo, texto del acuerdo, instructivo de búsqueda arancelaria. Se me ocurre que cojan las partidas arancelarias que ellos les compartieron y busquen si de pronto están acá especificadas para una desgravación o si les aplica alguna excepción y no tengan desgravación en este TLC. Ana, de hecho en esa página ya habíamos cogido parte de la información Sí. que está relacionada a la industria gráfica, pues de lo que estaba como incluido en el TLC, y Sí. encontramos muchos registros relacionados con, por ejemplo, con plegadizas y con material impreso que ingrese y que esté desgrabado como con el 10% o algo así, Imagínense. con un arancel del 10% y posteriormente tiende a cero. O sea, Muy bien. básicamente ese sería el análisis que tendríamos que hacer en este punto. Sí, ¿A básicamente qué le es eso. corresponde? ¿Qué productos estarían desgravados o dentro del acuerdo que tengan que ver con la industria de la Gráfica. impresión papelera allá en México? Eso. Pues obviamente Dentro con el del acuerdo. TLC, ajá. Ujú. Entonces, sí, básicamente mirar si esos productos, si esa industria está incluida dentro del acuerdo, si encuentran el arancel que se debe pagar, pues muchísimo mejor, o si no, por lo menos pues que mencionen que existe un acuerdo comercial y que los productos van a tender a tener un arancel de cero. Pues siempre y cuando no esté la excepción, porque si hay productos que tienen la excepción en los tratados de libre comercio que dicen este producto no se le va a disminuir el arancel. Entonces tiene que revisar es eso, que por lo menos no esté como excepción. Bueno, entonces en cuanto a TLC, Ana, cuéntame. qué pena, discúlpame. Dentro de este tema del TLC hay unas vigencias que para mí realmente no quedaron como claras en lo que está en el contenido del documento. Si yo hago cuentas con los datos que están ahí, es como si ya no estuvieran vigentes. ¿Cómo así? Ahí hablan de unas vigencias de 10 años y el acuerdo arrancó en 2004. Sí. En teoría, 2004 ya esas vigencias no estarían, pues no sé si estoy interpretando mal la información del acuerdo, No, pero es como... puede que existió alguna prórroga y entonces ya se haya renovado nuevamente el arancel. O muchas veces dicen, después de los 10 años tendrá un valor de cero. Entonces ya es por siempre, ya en este momento debería estar en cero. Entonces debe ser eso porque no encontré como una referencia diferente a ese dato. Sí, entonces sí decía que en los 10 años se iba a hacer una desgravación hasta llegar a cero. En este momento, ya pasados los 10 años, debe estar en cero. Ok. Bueno, entonces eso en cuanto a acuerdos comerciales. Siguiente elemento de este entorno es la balanza comercial. ¿Qué entienden ustedes por balanza comercial? Ese que pues me imagino que está relacionado con qué tanto se importa de ese país versus lo que nosotros exportamos, ¿o qué? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque la balanza comercial en su definición es todas las importaciones y las exportaciones del país, ¿cierto? Entonces la balanza, cada país digamos que tiene su balanza comercial. ¿Cuánto está importando Colombia y cuánto está exportando Colombia? Pero en este caso la balanza comercial se analiza es entre ambos. ¿Cuánto estamos importando de México y cuánto estamos exportando hacia México? Entonces no es la balanza comercial separada de Colombia y la separada de México, sino entre ambas. ¿Cuánto se está importando y exportando entre ambos países? Pero relacionado a los productos que tienen que ver con ese tema de industria gráfica o en general. En general, porque a tanto detalle no se llega en los informes estadísticos que saca el Banco de la República o el DANE. Entonces, les voy a mostrar acá donde pueden consultar esa información. Vamos a ingresar a la página, no, pongámoslo así más bien, Balanza Comercial Colombia. Ahí, en el DANE, ustedes ingresan
y van a ver que acá dice, según grupos económicos y principales países. Si México es uno de los principales países, está desagregado. Si no es uno de los principales países, no aparece. Entonces, vamos a ver. México, sí está. Entonces, esta es la balanza comercial entre Colombia y México. Si analizamos, digamos que los últimos 10 años. Por ejemplo, déficit, 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 déficit. Cuando hablo de déficit en la balanza comercial, es que estamos importando más de lo que exportamos hacia ese país, ¿cierto? Entonces, déficit, 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 déficit. Ana, Dime. ¿esas cifras son puntos porcentuales? No, esos son millones de dólares. Millones de dólares. Ya la vi. Ok. Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros importamos, hace muchos años importamos mucho más de lo que estamos exportando hacia México. Entonces, bueno, ¿eso qué nos dice? Si tendremos potencial de exportar o no tendremos potencial, o qué es lo que Colombia importa de México, qué es lo que exporta hacia México, por qué estamos en ese déficit. Entonces, tocaría de pronto mirar un poquito más, consultar cuáles son esas importaciones y cuáles son esas exportaciones hacia México. ¿Cómo lo analizan? ¿Dónde lo pueden encontrar? Entonces, acá, ustedes, en la página del CEIPA, tienen acceso a las bases de datos de la universidad. Yo ya creo que les he mostrado, ¿no? Ingresan por la biblioteca, y por acá se les aparece acá, bases de datos, biblioteca, bases de datos. Acá ustedes tienen diferentes bases de datos que pueden consultar. A todas ingresan con su cédula, pero hay una que es Legiscomex, que es, digamos, que la base de datos más importante en comercio exterior, que ustedes pueden acceder, pero solicitando usuario en la biblioteca. Ustedes pueden escribir un correíto o cuando estén por allá este fin de semana, en clase o algo, se dan la pasadita por la biblioteca y les dicen, ¿me pueden dar el usuario y la clave, por favor, de Legiscomex? Ellos se lo comparten. Y con un usuario, pues pueden ingresar todos. Entonces, esta es la única base de datos que, digamos, que necesita un usuario especial. Pero es muy buena, es la base de datos más completa en comercio exterior. Entonces, por ejemplo, acá están todos los, digamos que todos los espacios o todas las secciones a las que podemos ingresar en esta base de datos. Estadísticas de comercio exterior, arancel de aduanas, análisis de mercados. Acá, por ejemplo, podrían mirar qué análisis hay para México. Oportunidades comerciales, mirar qué oportunidades están identificando acá en México. Y acá también está, por ejemplo, acuerdos comerciales. Acá hay una parte que se llama estadísticas de comercio exterior. Si ingresamos ahí, pues yo ya tengo el usuario asignado, entonces me ingresa. Entonces, si ingresamos por estadísticas, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, ponemos acá América, vamos a poner Colombia, y vamos a poner exportación. Acá se puede consultar máximo un año. Las exportaciones de Colombia de un año. Vamos a mirar en el 2018, de enero del 2018 a diciembre del 2018. Y acá vamos a poner los filtros. ¿Qué queremos ver? Entonces vamos a decir que vamos a poner la partida. ¿Qué partida es? ¿Ustedes la recuerdan? La tienen a la mano. Yo busco acá. No, Ana, la verdad no lo recuerdo. Que yo tengo la que ellos compartieron. ¿Será este? Sí, mira, entonces vamos a poner, por ejemplo, 48, 19, 20, una de las partidas de los productos de ellos. Entonces, 48, 19, 20. Cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón. Y agregamos esa partida. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la base de datos? Muéstrame todas las exportaciones de esta partida arancelaria de Colombia en el 2018. Acá le vamos a dar ejecutar reporte. Ahí se ejecuta el reporte, pues nos muestra esto. Yo siempre lo descargo de acá de Excel.
le dan descargar y les va a abrir este archivo de Excel. Entonces van acá a detalle. ¿Y qué me va a mostrar esto? Todas las exportaciones que se hicieron de Colombia en esa partida. Ustedes ven acá tipo de declaración, fecha de declaración, número de declaración, en fin, me da toda la información de esa exportación. Dice en qué aduana, cuál es el código del agente aduanero, por acá, NIF del exportador, razón social actual del exportador, quiénes son los que están exportando eso, de dónde son, pero acá, por ejemplo, que es lo bueno, que ustedes pueden poner un filtro de país de destino. Ay, se me corrió por acá. Por ejemplo, ya pasó, no, país de destino, mírenlo acá. Vamos a ponerle el filtro hacia México. Hacia México, solamente que nos muestre México. Entonces ahí estamos viendo todas las exportaciones de ese producto hacia México. ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Quién está exportando? ¿Quién sería nuestro competidor en esas cajas en México? Entonces, si ustedes ven acá, Belstar. Hay varios que están exportando eso hacia México, pero miren que Belstar, por ejemplo, es uno que está exportando mucho ese tipo de productos. ¿Qué más puede encontrar uno acá? ¿Cuánto pidieron? ¿Cuánto pesó? ¿Cuántos, cuál fue el valor FOB o cuál fue el valor de esa exportación? Entonces miren, en dólares, valor FOB en pesos. FOB es free on board, es cuando la mercancía se deja a bordo. O sea, tiene el valor de la exportación después del producto más el transporte hasta el buque. Entonces miren que esto es una manera de ustedes ver quién está exportando hacia México cada uno de esos productos, ¿cierto? Para mirar esa balanza comercial, ustedes lo pueden hacer al revés, importaciones de México, ese mismo partida arancelaria para ver ellos de dónde están importando ese tipo de productos. Entonces, ese era el segundo elemento del entorno de comercio internacional. Tercer elemento del comercio internacional, el índice de rendimiento logístico. ¿Dudas, muchachos, acá en cuanto a Legiscomex o eso que acabamos de ver? No. No, Bueno, entonces, no se les olvide pedir el usuario para que lo cacharren, que es bueno. Okay. Y vamos entonces a mirar el índice de rendimiento logístico o Logistic Performance Index. Logistic Performance Index. ¿Qué es esto? Como los índices o los indicadores que les mostré en la asesoría anterior, este es un indicador del Banco Mundial que me va a mostrar el rendimiento logístico de los países. Acá es un ranking que me dice que Alemania es el país con mejor rendimiento logístico en el mundo. ¿Qué me analiza ese indicador? Me analiza el tema de aduanas en ese país, me analiza el tema de infraestructura, envíos internacionales, competencia logística, facilidad de hacer seguimiento a los envíos y cumplimiento en tiempo de entrega. Entonces, vamos a mirar acá México, ¿en qué posición está? México está en la posición 51. Este indicador está de 160. Digamos que está bien, pues no está muy mal. ¿Qué pasa en México? Bueno, entonces, ¿cuál fue el más bajito? Acá el más bajito fue el tema de aduanas. ¿Qué pasa? Si ustedes van y buscan Colombia, miren por acá Colombia. Colombia también le va muy mal en aduanas. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa acá en aduana? Corrupción. Sí, entonces probablemente lo mismo suceda en México. Entonces, eso, por ejemplo, para una exportación es muy importante, tener en cuenta el tema de la corrupción en aduanas. El tema de la infraestructura, miren que la infraestructura tampoco es que tenga muy buen puntaje, aunque es de resaltar que México está mejor posicionado que Colombia. Entonces, el tema de infraestructura tiene también ahí una calificación baja. ¿En qué es lo que le fue mejor a México?
en tiempos, todo lo que se envíe, pero acá deben tener en cuenta que es desde México, en este caso no nos aplica, que nosotros vamos a enviar es desde Colombia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de tiempo, ahí no lo analizarían ustedes, ni el tema de seguimiento a los envíos, porque ustedes no están enviando desde México. Pero sí aplica el tema de aduanas y el tema de infraestructura, porque eso es tanto para importaciones como exportaciones desde y hacia México. Bueno, entonces eso en cuanto a el tema de comercio internacional. Entonces, por hoy lo vamos a dejar así, muchachos. Vamos a ver tecnológico y ambiental y comercio internacional. Y en la próxima vemos las otras dos, que serían las últimas. Listo, Ana, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, les recuerdo, el 14 de mayo nos reunimos y porfa me juntan toda la entrega anterior. ¿Listo? Con las correcciones. Claro que sí. Yo les subo. Te quería pedir un favor. Sí, dime. Ana, lo que pasa es que yo, tan fastidioso, yo tengo un viaje ahorita del 20 al 24 de junio y las sustentaciones empiezan el 19. Sí. Entonces, quería preguntarte si es viable, pues yo ya hablé con los chicos y me dijeron que contaba con ellos, si hablar con Juan Ocampo o qué puedo hacer para que nos programen a nosotros la sustentación a partir del 25. Bueno, pues ahí realmente yo no tengo ni voz ni voto, porque yo no soy quien hace esas programaciones de las sustentaciones. Sí he conocido de casos de personas que estando en el exterior se han conectado solo para la sustentación, los han hecho conectar. Sí. Entonces, hay otros que no se han tenido que conectar, entonces no sé ahí como qué es lo que pesa o cuál es el criterio que ellos tengan para decidir. ¿Con quién debo hablar? ¿Con Juan Ocampo? En realidad no, yo creería que Business Challenge es más con Berenice y con Francisco, Natalia Jiménez. Bueno, señora, pero yo ya le conté a usted por si le pregunto. Sí, pues realmente yo no los programo, eso sí lo programan directamente pues el área de proyección profesional. Ah, listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Yo les publico el video, pues el link del video y les publico la retroalimentación. El registro de asesoría lo firmamos cuando nos volvamos a ver. Listo, Ana, muchas Okay, gracias. listo. Bueno, chao. bueno, Gracias. que estén bien. Ana, muchas gracias. Feliz Chao. noche. Un gusto, gracias, lo mismo. Chao. Chao.